Hola, mi nombre es Paula Rivas y mis compañeras Yasarit Patiño y Laura Sabogal venimos a hablarles del espectrómetro de masa. ¿Qué es el espectrómetro de masa? Es un dispositivo que permite analizar con gran precisión la composición de diferentes elementos químicos e isótopos atómicos, separando los núcleos atómicos en función de su relación entre masa y carga. Este dispositivo se emplea para hacer espectromía de masas, la cual es una técnica de análisis que permite determinar la distribución de las moléculas de una sustancia en función de su masa. Espectrometría de masas. En principio, el espectro de masas de cada compuesto es único y puede ser usado como su huella química para caracterizar el analito. Es muy importante tener en cuenta la desviación entre masa que se genera entre masa y carga de las partículas, es decir, la relación entre m y z. Para continuar con lo de mi compañera, vamos con un poco de historia. Para empezar, en 1899, William Quinn fue quien descubrió que fuertes campos eléctricos o magnéticos desviaban los rayos canales. Aquí podemos observar una imagen de los rayos canales. A continuación, en contemporáneo, James Thomson en 1899 mejoró el trabajo de Wien reduciendo la presión para crear el primer instrumento similar a un espectrómetro de masas. Continuando con esta línea del tiempo, en 1919 Francis William Aston mejoró estas técnicas creando así el primer espectrómetro de masa. Bueno, las partes de un espectrómetro de masa se dividen en tres, que son las principales. Encontramos la cámara de ionización, cámara de desviación y el detector. Como podemos apreciar en la imagen, en la cámara de ionización encontramos que se calientan los átomos convirtiéndose en iones, para luego poder pasar así a la cámara de desviación. Esta es sometida a un campo magnético intenso. Al salir de la cámara de desviación, los iones positivos chocan con una placa fotográfica o elemento similar y instalada en el detector. El detector registra las magnitudes de las desviaciones con respecto a la línea de las trayectorias. Encontraríamos la relación entre masa y partículas. El funcionamiento de este dispositivo puede resultar muy complejo o extenuante. Para dar una síntesis de su funcionamiento, el aparato toma rayos positivos e utiliza campos magnéticos y electrostáticos. Estos producen desviaciones opuestas en el mismo plano para convertir las moléculas en iones. A continuación de esto, ordena los iones por su masa, carga, cociente. Bueno, ya sabiendo un poco de su funcionamiento, hablemos de su principio físico y cómo se da este fenómeno. Existen distintos modelos de espectrómetros. En la figura anterior se ha representado un esquema de su principio de funcionamiento. Todos los elementos del espectrómetro deben estar en el interior de una cámara de vacío. La muestra gaseosa situada en la izquierda se ioniza mediante un haz de electrones. Los iones positivos son acelerados por un campo eléctrico que se encuentra entre las placas aceleradoras, por lo que los iones experimentan una fuerza dada por F igual a Q por E, donde Q es la carga de los iones positivos y E es el campo eléctrico. A continuación, el haz de iones pasa por una zona del espacio donde existe un campo magnético B. La fuerza que el campo magnético hace sobre una carga es F sub m igual a Q por el producto cruz entre el vector B y el vector V, donde Q es nuevamente la carga, V es la velocidad y B es el campo magnético. Esta fuerza es perpendicular al campo magnético y al vector velocidad de la carga, que en este caso de los iones positivos. Como la fuerza representada en verde en la figura es perpendicular a la trayectoria de los iones, estos tendrán aceleración normal y se desviarán describiendo una trayectoria curva. Utilizando la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, reescribiremos esta ecuación de la forma Q por V por B es igual a la masa por la aceleración. Al reescribir la aceleración como velocidad al cuadrado sobre distancia, que en este caso la distancia es el radio de la trayectoria curva, que la tenemos representada con la letra griega ρ. Después de esto procederemos a despejar el radio.
y nos daría la expresión masa sobre carga por velocidad sobre el campo magnético, y a esto sería igual el radio de la trayectoria. Entonces, para un valor fijo de la velocidad y del módulo del campo magnético, cuanto menor sea el cociente MQ, menor será el radio de la curvatura ρ de la trayectoria descrita por los iones, y por tanto su trayectoria se deflectará más. Si la muestra está constituida por isótopos del mismo elemento, todos tendrán la misma carga, pero los que sean más pesados se deflectarán menos. Por tanto, haces de iones de distinta relación carga-masa llegarán a puntos diferentes de un detector, y en función de la intensidad de las señales que dejan se determina la abundancia relativa de cada tipo. Ya pasando a la parte de las aplicaciones del espectrómetro o de la espectrometría de masas, encontramos aplicaciones cualitativas y aplicaciones cuantitativas. En las aplicaciones cualitativas encontramos la determinación del peso molecular de todas las sustancias que pueden volatilizarse por la posición del pico correspondiente a la masa patrón. También encontramos la determinación de la fórmula molecular. Si el instrumento es de gran resolución, bastará la determinación precisa de su masa molecular para poder atribuirle una fórmula empírica. Otras veces se puede determinar por la relación entre las alturas del pico correspondiente a la masa patrón y la de los picos de los isótopos. Como tercera aplicación encontramos la identificación de compuestos por su fragmentación patrón. La fragmentación de la mayor parte de las moléculas produce un gran número de picos que permiten la identificación de numerosos compuestos y el reconocimiento de ciertos grupos funcionales de ellos. Se han descrito una serie de reglas generales que rigen los procesos de fragmentación, los cuales son de gran utilidad para la determinación de los espectros. También nos sirve para la identificación de productos de reacción o de productos metabólicos. Se usa en cinética química y en farmacología, pudiéndose llegar a identificar impurezas y metabolitos a concentraciones de pocas partes por millón. También encontramos la caracterización y análisis de polímeros. En este caso, el polímero se piroliza en condiciones controladas y los productos volátiles se hacen pasar por un espectrómetro para su análisis. En los análisis de sangre, gracias a la rapidez del método, se puede emplear incluso como control durante un proceso quirúrgico. Así se puede determinar a gran velocidad las concentraciones hemáticas de monóxido, oxígeno, nitrógeno, etc. Y en estudiar la abundancia de isótopos. Esta fue la finalidad con la que fue creada la técnica, y en la actualidad se usa para análisis por dilución de isótopos, estudios contrastadores isotrópicos y estudiar la edad de las muestras por su proporción de isótopos. Bueno, en las aplicaciones cuantitativas encontramos la determinación cuantitativa de especies moleculares o tipos de especies moleculares en muestras orgánicas, biológicas y ocasionalmente inorgánicas. Normalmente tales análisis se llevan a cabo haciendo pasar la muestra a través de una columna cromatográfica o de electroforesis capilar y posteriormente por el espectrómetro. También encontramos la determinación de la concentración de elementos en muestras inorgánicas y en menor medida de muestras orgánicas y biológicas. Las concentraciones de analito en este caso se obtienen directamente a partir de las alturas de los picos de los espectros de masas. Se crean curvas de calibrado que nos permiten el análisis cuantitativo gracias a la existencia de picos únicos para cada componente y cada valor de MZ. Ya para ir finalizando, nos gustaría enseñarles en un simulador del espectrómetro de masas. En este podemos seleccionar si queremos que nos grafique las fuerzas eléctrica y magnética. Al igual que en la parte de controles, podemos decidir qué carga tendrá el campo eléctrico y el sentido del campo magnético, si este va entrando o va saliendo. Al igual que podemos elegir con qué isótopos trabajar, en este caso con los de hidrógeno. Al dar play podemos ver cómo nos grafica la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Y seguidamente comienza la separación de los iones de hidrógeno y cada uno va dibujando su trayectoria.
Y pues esto sería el espectrómetro de masas. Muchas gracias.